Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial y bueno, pues estoy muy contento porque pues está conmigo aquí en el estudio un buen amigo, pero además pues quien encabeza una de las historias de mucho éxito en el sector bancario, en el sector financiero mexicano, Eduardo Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México. Lalo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y un gusto estar en tu programa, como siempre, querido Rodrigo. Pues, ¿cómo llega? Ahora estamos platicando, ¿cómo llega BBVA México? Ha sido muy destacado en términos pues de un banco muy sólido, evidentemente, pero cuéntanos tú las cifras. Bueno, yo diría, llegamos muy sólidos a este momento, con cifras muy contundentes, pero que reflejan una década de transformación en el banco. Nosotros hace muchos años definimos que queríamos repensar cómo hacíamos banca, cómo atendíamos diferentes segmentos, cómo los atendíamos, que implicaba una transformación de nuestras sucursales y luego también cómo definimos el autoservicio y todos los procesos del back office. Entonces estamos viendo esta década de transformación, estamos llegando a 30 millones de clientes, los cumplimos hacia finales del mes de octubre, 22 millones de ellos completamente digitales que transaccionan por la aplicación. Y a veces no dimensionamos esto que implica, ¿no? 250,000 transacciones por hora, 24/7 en el celular. Y en el total de los canales estamos haciendo 3.500 millones de transacciones al año. Y esa es un poco la dimensión de lo que ha ocurrido en la adopción de los medios digitales, pero también cómo estamos distribuyendo productos por esos canales. El 76% de las ventas el año pasado fueron a través de un canal digital. Y a veces se dice rápido, pero esto quiere decir que vendimos 2.3 millones de tarjetas de crédito el año pasado y casi 900,000 fueron a través de un canal digital, donde pues, cualquier cliente nuestro o no cliente puede accesar y comprar una tarjeta de crédito con nosotros. Quiere decir que tenemos procesos de aprobación prácticamente en línea, una serie de cambios que te dejan ver pues, la evolución del banco en México de manera muy contundente. El año pasado además crecimos el crédito casi 12%, llegamos a 1.6 billones de pesos de cartera y en casi todos los rubros con crecimientos de doble dígito. Rubros me refiero tanto personas físicas como morales y por producto, tarjeta de crédito, consumo, auto, hipotecas, ¿no? Claro. Oye, y de los nuevos créditos que han tenido, porque básicamente si uno los viera como un banco que acaba de surgir, serían unas cifras que llamarían mucho la atención a escala global al mercado, etcétera, como son quienes son, un banco de muchísima tradición en México, el más grande del sistema financiero, pues de repente no se alcanza a ver, por lo menos me da la impresión que el mercado no lo refleja como debería. Pero la pregunta en concreto es, ¿cuántos de los que han colocado digamos, en los canales digitales son mexicanos que no habían tenido acceso a ningún servicio financiero? Mira, déjame darte algunas cifras. El año pasado abrimos 5 millones de cuentas nuevas. De esas, 1,5 millones fueron para clientes que nunca habían tenido una cuenta en el sistema financiero mexicano. O sea, 5 millones de cuentas, la mayoría de clientes nuevos del banco, pero 1,5 millones nunca en el sistema financiero. Otorgamos 2.3 millones de tarjetas de crédito, el 20% fueron para no clientes del sistema financiero. Y luego tenemos estrategias, bueno, y esos son 2 datos de bancarización de personas físicas. Del lado de personas morales tenemos muy buenas estrategias también de bancarización y de inclusión financiera. La que más me gusta y la que me parece que refleja más responsabilidad social de parte del banco es el banco de barrio, que es regresar a estos básicos de hacer banca alrededor de las sucursales, en donde estamos bancarizando literalmente los pequeños comercios alrededor de nuestras oficinas. Hemos bancarizado del 2020 que lo lanzamos en plena pandemia más de 100,000 pequeños comercios, de los cuales 80,000 ya tienen terminales punto de venta y tenemos 300,000 nominados de esos 100,000 comercios. Quiere decir que además de bancarizar el pequeño comercio, estamos bancarizando a los que trabajan en ese comercio, ¿no? o esa pequeña empresa. Y ya estamos dando crédito a esos mismos 100,000 que bancarizamos. Algunos a través de las terminales punto de venta puedes inferir sus ingresos y ahí estamos otorgando crédito. Hay que decir que para dar crédito tenemos que demostrar por ley capacidad de pago. Entonces, el reto cuando bancarizas es cómo estimas los ingresos de alguien. Y bancarizar no es igual a formalizar. Cuando alguien está formalizado, paga impuestos, es una buena forma de inferirlos, pero a través de la bancarización te das cuenta de cobros y pagos, ¿no? Entonces, estamos trabajando en diferentes ámbitos, no solamente con los segmentos tradicionales, sino también con este proceso de bancarización, que cuando hablamos de la gran oportunidad de México es una enorme oportunidad, pero que ya está ocurriendo. Ocurre por un lado porque tenemos la tecnología disponible, en la cual a costos unitarios más bajos puedes distribuir esos productos, y luego porque estamos innovando en la forma de distribuir físicamente las cosas, como esto que decía de Bancobar. Claro. ¿Qué tanto
digamos, y dependiendo del segmento, la parte de tener un banco de barrio es importante versus que sea 100% digital. ¿Es generacional? ¿Es de ingresos? ¿O cómo combina? Es decir, habrá nuevos, por ejemplo, la intuición me dice alguien de 23 años que a lo mejor va a abrir una cuenta, pues ahí el no tener fricción y hacerlo desde un teléfono, ningún problema. Pero quizás varía de acuerdo al segmento. Y otra parte es la situación geográfica. Hay lugares en México en donde la gente se siente cómoda yendo a una sucursal que le quede muy cercana y a lo mejor nunca va a tener la interacción 100% digital. ¿Qué ves ahí? A ver, yo te diría, primero, México tiene más celulares que personas viviendo. Sí. Entonces, lo que quiere decir es que la usabilidad y el entendimiento de un celular para las personas físicas es muy natural. Y el mejor reflejo de cómo hacerlo con personas físicas es este dato que daba de cuántas cuentas fueron aperturadas de manera digital, y creo que ese canal está funcionando perfectamente bien y la gente se siente muy cómoda. Luego, del lado de las personas morales, ahí cambia un poquito la situación. En algunos casos tú tienes que primero hacer un proceso de venta, de convencimiento de por qué está bien estar bancarizado. A mí me gusta decir que el problema de México no es un problema de oferta de crédito, tampoco de oferta de productos de pasivo, sino es un problema de demanda, en donde la demanda nace, de lo que estamos hablando, porque la gente le da miedo formalizarse, o sea, no quiere pagar impuestos y por tanto no quiere estar bancarizado porque hay un pensamiento que se liga aquí. Entonces, en Banco de Barrio, por ejemplo, uno de los primeros retos es explicar por qué te conviene tener una cuenta, vas a vender más, vas a poder tener acceso a otros productos, vas a poder crecer más rápido si tienes crédito. ¿Y de los 100,000 tienden a empezar a pagar impuestos? A ver, eso no te lo sé decir, pero yo esperaría que en el tiempo eso ocurra. Déjame darte dos datos que son muy tristes para México, ¿no? Dos datos. 55% de las personas son informales, pero solo generan el 25% de la economía. Eso te deja ver el nivel de improductividad de ese 55%. Y pobreza. Y que se traduce en salarios medios muy bajos, pobreza, no acceso a productos financieros. Entonces, ese es un dato muy contundente. Luego tienes de los 5 millones de pymes y micropymes, hay 3 millones no bancarizados. Entonces, esos 3 millones no tienen capacidad de crecimiento ni de competir contra el sector formal, porque todo su acceso a proveedores, créditos y demás son en el sector informal, que por definición es más caro. Los proveedores seguramente les cobran más porque son completamente informales y no pueden tener una capacidad de expansión rápida por la falta de acceso. Entonces, uno de los grandes retos de este país es combatir la informalidad por un lado, eso es muy benéfico para toda la economía, y luego también, yo diría, combatir el uso del efectivo. El uso del efectivo es un cáncer en un sistema financiero, pero es un cáncer para una economía. Claro. Y hay muchas externalidades ahí en positivo de combatir el efectivo, y hoy la tecnología te lo permite hacer, y hay grandes éxitos en el mundo que podríamos copiar. Sí, sobre todo, y siempre pienso, porque ese dato lo tengo muy fresco, si uno redujera, por ejemplo, el sector informal laboral del 55 al 45%, ¿cuánto del Producto Interno Bruto? El año pasado crecimos 3.2%, ¿cuánto sería ese crecimiento? Y si uno planteara que México crece, vamos a pensar, no está muy lejos con esas cifras, obviamente no es algo que se resuelve de un año a otro, pero 4.55%, bueno, el mundo nos está volteando a ver, pero nos vería con más fuerza como un país de mucho crecimiento, y no está tan lejos esa transformación de 55 a 45 en un periodo de 4 o 5 años con los incentivos adecuados. Claro, además, cuando hablamos de la oportunidad de México y cómo crecer más rápido, a veces lo traducimos en 1 o 2 puntos de crecimiento, y esto podríamos traducirlo en cuántos millones de pobres menos tendríamos en este país, que tiene una visibilidad en términos de responsabilidad social, pero también de más consumidores que te generan un círculo virtuoso de mayor crecimiento. Y me parece que hay muchas cosas que hacer en este ámbito, y que una estrategia muy profunda podría cambiar la situación para un país como el que tenemos. Cuando tú ves una correlación entre el nivel salarial, el nivel del salario mínimo contra la informalidad, resulta que lo que está ocurriendo es que en la medida que está subiendo el salario mínimo, que empuja el resto de los salarios de la parte más baja de la pirámide, empieza a haber más formalidad. Claro. Es decir, hay incentivos para migrarte de la informalidad a la formalidad. Y luego, como hay zonas en pleno empleo, también lo que estamos viendo es que están migrando porque tienen que pagar más salarios, ¿no? Claro. Ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial. Como ya le decía, esta mañana es realmente un gusto, porque además las pláticas nunca acaban, con Eduardo Zuna, el vicepresidente y director general de BBVA México. Nos quedamos hablando pues justo de esta parte y esta paradoja que se da formalidad e informalidad en México, que es el gran drama de México, coincido, desde hace décadas. Cuando uno ve por qué México tiene un crecimiento mediocre siempre, pues es que la unidad económica formal
compite con la informal cuando es muy pequeña, eso le genera dificultades, digamos, en la sobrevivencia a esa firma y por lo tanto la productividad del país no crece porque el informal pues no atrae talento, no tiene capital de trabajo, etcétera, y ahí nos quedamos en esa mediocridad. Y las grandes firmas las vemos, somos muy competentes los mexicanos, grandes firmas globales. Y eso me lleva al otro tema y saber cómo se ve desde BBVA el famoso nearshoring, que ya empezó a ocurrir, sobre todo porque cuando viene un jugador grande, pone una empresa de Asia o de Estados Unidos, pues necesita facturas, es decir, tiene proveedores y necesita que esos proveedores le facturen y le conviene desarrollar la cadena de valor de manera inmediata. Ese es el nombre del juego en el nearshoring. ¿Cómo lo estás viendo, Lalo, en términos de cómo se materializa y sobre todo a qué velocidad lo estás viendo que se materializa? Porque tú tienes la dimensión geográfica, digamos, de cómo está evolucionando la economía mexicana. Bueno, primero decir que el nearshoring es una realidad en este país y también es la segunda oleada fuerte de inversión extranjera. Y lo estamos viendo en datos muy concretos. Inversión extranjera directa creció 30% el 23 contra el 22, pero también lo estamos viendo en el nivel de crecimiento de lo que estamos financiando en parques industriales. Cuando ves real estate, el segmento de mayor crecimiento es parques industriales y luego ves una vacancia muy baja en general en México y los principales promotores de esto son las empresas que ya están y los parqueros industriales que están atrayendo empresas que ellos ya conocían. Y es una realidad y la gran oportunidad de México, además de seguir atrayendo inversión extranjera, es, como bien decías, meter a las pymes en estas cadenas de proveeduría global. Eso ya se dio en el pasado, pero no con la profundidad que debe haber ocurrido y aquí hay que hacer política industrial para que esto ocurra de mejor forma. Y además también hay que decir que las empresas mexicanas hace 30 años pues teníamos dudas si iban a poder competir o no en el mundo. Y hoy tenemos la plena certeza de que el talento mexicano, los empresarios y las empresas lo han logrado hacer. Luego, a veces hablamos mucho del nearshoring, pero luego tiene unas derivadas bien interesantes, que es todo lo que está ocurriendo alrededor de las inversiones. Hay un dato que me gusta repetir, que es la inversión privada nacional es 6 veces la inversión extranjera. Es decir, tenemos que crear condiciones para el nearshoring, pero hay que crear condiciones para la inversión privada nacional, porque ese es el verdadero motor de la economía mexicana. Van un poco ligadas de la mano, en la medida que tú vas generando más crecimiento económico, hay más empleo, hay más consumo, hay más inversión de la iniciativa privada, y ambas requieren Estado de Derecho, certidumbre jurídica, tanto desde el punto de vista de contratos como también desde el punto de vista físico, es decir, seguridad física. Y luego habrá una serie de derivadas bien interesantes de futuro, que tienen que ver con este crecimiento va a demandar más inversión en infraestructura energética. Hemos hablado muchísimo de la infraestructura energética, tiene que ser suficiente capacidad, costos eficientes, renovable, y luego te derivas en la parte de logística, es decir, esto que estamos viendo en México de crecimiento en los últimos años, está demandando más carreteras, más puertos, más aduanas, más capacidad de carga de trenes, y eso al final termina siendo un efecto multiplicador en positivo. Claro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues el gobierno no tiene capacidades fiscales para hacer todo esto, tenemos que regresar a las inversiones público-privadas. Y una cosa que me parece interesantísima, que lo discutía con algún expositor el día de ayer, es que hay una enorme oportunidad en la revisión del TEMEC en el año 25. Nosotros tendríamos que estar pensando en cómo hacemos una política energética de los 3 países. ¿Cómo hacemos una política de infraestructura de los 3 países? ¿Cómo hacemos una región más competitiva? Porque estamos compitiendo con regiones muy potentes y todavía no llegamos a ese siguiente estadio de debate de integración, ¿no? Claro. Eso sería aprovechar completamente el nearshoring y además aprovechar las capacidades y el talento de los empresarios mexicanos. Y ahora, me hiciste acordar, conversaba hoy con un jugador muy grande de autotransporte y me decía un dato que me sorprendió y es: de la Ciudad de México a Nuevo Laredo, antes hacíamos 20 horas, hace 10 años. Hoy hacemos 30. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que estás dejando dinero en la mesa. Es decir, que hay un proyecto de infraestructura carretera que es dinero esperando a ser recogido, siempre y cuando hagas la inversión inicial para fortalecer esa infraestructura, porque si hoy son 30 horas, antes eran 20, y lo pudieras reducir más bien a 15 horas, ¿cuánto dinero vale eso, considerando que el volumen de comercio México, Estados Unidos o región Norteamérica, nada más por Nuevo Laredo, por ejemplo, estamos hablando casi de $1,000 millones por día? O sea, son cifras impresionantes. Cuando hace 30 años, hace quizá 35, cuando estaban hablando de los proyectos carreteros que hizo el presidente Salinas, no teníamos datos de tráfico. O sea, de hecho, era muy complicado poder
hacer un caso de negocios de una carretera porque no sabes qué va a ocurrir. Hoy tenemos los casos muy claros en términos de cuántos camiones están pasando, este crecimiento, cuántos camiones más implica, qué derivadas podemos hacer para tener muy claro la rentabilidad de cada proyecto. Y luego las rentabilidades no solamente se miden de esa forma, hay unas externalidades bien interesantes de desarrollo de regiones completas en términos de mayor infraestructura, puede llegar más población, puede ser más parques industriales. Es una enorme oportunidad. Hoy hay un costo en la economía justamente por una mala planeación logística y me gustaría verlo como una enorme oportunidad para las siguientes administraciones. Esto que acabamos de platicar de nearshoring, inversión, infraestructura, no es un tema de un sexenio, es un tema de planeación de los siguientes 2 o 3 administraciones con una visión muy clara de dónde queremos estar y sobre todo, más que decir vamos a aprovechar lo que viene, regresemos a lo que decíamos en el corte anterior, crecimiento implica más mexicanos en el sector formal, menos pobres, más demanda interna, o sea, es un ciclo bien positivo, pero hay que ponernos de acuerdo todos los mexicanos, todos los niveles de gobierno, toda la ciudadanía, en cómo hacerlo, ¿no? Y un país además que tiene una macroeconomía bastante sólida, o sea, hoy a diferencia de otros países de América Latina no hay tantas dudas con respecto a ese México, pero te quiero preguntar 2 cosas en ese aspecto más coyuntural. Pues claramente Jerome Powell, hasta donde vamos, ya no está viendo un recorte de tasas tan rápido, eso implica que el dinero seguirá caro en 2024, tiene sus consecuencias para 2025, en un país cuya posición fiscal en 2024 pues no es la que habíamos tenido y pues lo que dicen los precriterios de política económica es que tendrá que venir una consolidación, es decir, un ajuste fiscal y eso implica retos. ¿Cómo lo ves en esa parte? A ver, yo diría que lo primero, los modelos macroeconómicos no están explicando lo que está ocurriendo en la economía, ni la americana ni la mexicana. Es decir, en Estados Unidos todo el mundo hubiera esperado una disminución del crecimiento más acelerada. Y esto tiene que ver con la mayor productividad derivada de la tecnología y una serie de cosas. Ahora, dicho eso, yo creo que al final de cuentas lo que estamos viendo es un cambio de paradigma en la economía y seguramente vamos a tener tasas más altas durante más tiempo, pero al final lo que estamos viendo es que las economías están funcionando y creciendo. Es un paradigma muy curioso. Creo que México tiene espacio para bajar un poco más la tasa porque estamos viendo ya impactos importantes en sectores muy relevantes para la economía. Los exportadores, el turismo, las remesas que dan menos pesos y la tasa real es muy alta. Entonces yo creo que iremos viendo paulatinamente algunos ajustes. Me parece que tenemos que aprender a interpretar lo que está pasando, especialmente después de la pospandemia, ¿no? Sí, no, y a veces en el tema de tipo de cambio, como que me toca escuchar mucho a los exportadores y sus dolores, ¿no? O los que están en el sector externo, en el turismo, pero luego digo, bueno, es que si en vez de preocuparnos tanto por el tipo de cambio que no lo controlamos, nada más la semana pasada tuvo o esta semana que termina unas variaciones importantes, y si uno piensa cuál es el costo de la inseguridad de lo que estamos platicando o de la infraestructura, ahí está. O sea, ¿por qué poner tanto énfasis en algo que teóricamente el mercado, que hoy no está claro, lo decía Jonathan Heath, no estamos entendiendo muy bien cómo funciona el mercado de tipo de cambio ahora, hay unas fortalezas inusitadas, estamos ante una moneda muy globalizada en donde el 80% ocurre fuera de México. ¿Por qué nos preocupamos por eso? Que es muy difícil de controlar y no mejor nos centramos en la competitividad pues de lo que hemos estado hablando, ¿no? Es decir, seguridad, de infraestructura energética, infraestructura logística, etcétera. Mira, afortunadamente el tipo de cambio es de libre flotación, eso lo aprendimos después de las crisis, y efectivamente el peso es una de las monedas emergentes que mayor se trae en el mundo, tiene mucha profundidad y mucho no se hace ni siquiera en México, y si hay otras externalidades y otros costos que hay que trabajar. Creo que hay espacio en términos de la tasa simplemente porque la tasa real está muy alta y ese también es un costo de la economía. Ahora, dicho eso, ¿qué está en nuestro control? ¿Qué sí podemos ejecutar de manera de todos los días en mi empresa, en mi entorno? Y eso es lo que hay que trabajar y coincido absolutamente contigo, ¿no? Claro, y además, bueno, pues no hacemos proselitismo ni mucho menos, pero pues vamos a ir a las urnas y hay que entender quién está diciendo qué y cómo está diciendo, y bueno, pues esa visión de futuro del país es lo que se va requiriendo. Que pensaría, Lalo, que independientemente del resultado, el margen de maniobra no es mucho, es decir, este país tiene una trayectoria integrada a la región Norteamérica y no parece que eso esté en disputa, ¿no? Todo el mundo está muy claro en que eso va a ocurrir y eso es una gran noticia para el país, pero bueno, mucho que trabajar. Mucho que trabajar y coincido. Estamos completamente integrados a Norteamérica, es una gran oportunidad. Me parece que la diferencia va a ser que tanto lo capturamos. Hay retos muy importantes para la siguiente administración en el corto plazo, que vamos a hacer con Pemex, que vamos a hacer de esto que decías de la disciplina fiscal. O sea, hay un recorte muy importante que ejecutar para el presupuesto del 2025. Si lo hacemos bien,
Si resolvemos el tema de Pemex en términos de modelo de negocios, en términos de refinanciamiento de la deuda, y eso le da espacio fiscal al gobierno, le va a dar espacio para poder hacer inversiones que requiere este país. Y hay que tener algunos debates muy serios respecto del tema de pensiones, por ejemplo, o sea, cómo se va a financiar mucho lo que estamos discutiendo. Hay grandes oportunidades, pero para capturarlas tenemos que tener mayor conciliación y mayor diálogo entre los diferentes actores. Creo que eso es un tema súper relevante. Y en esto las elecciones, la gente tiene que salir a votar, porque en ellos quieran, pues tienen que salir a votar, porque al final es un derecho ciudadano. Y trazar la semilla de la formalización de la economía, porque esa es la que en el tiempo nos va a hacer crecer más rápido todavía, y evidentemente lo que mencionabas, sacar a las personas, a muchos millones de mexicanos de la pobreza. Lalo, pues nos faltó tiempo como siempre, un gusto, gracias por estar aquí. Ahí escuchamos a Eduardo Zuna, vicepresidente de BBVA México, director general obviamente.